buenas, horripilantes, desgraciadas tardes, mañanas o madrugadas. Mi nombre es el Che Juan, los saludo una vez más, aunque me tardé un poco en volver a subir alguna historia. Y pues de las que más me habían pedido ahora que estamos encerrados todavía y algunos andan saliéndose que porque ya salimos del semáforo en rojo, hay una historia que tiene que ver con las damas de blanco. Hay en algunas partes del estado que se menciona a la enfermera que pide raite, en otras se habla de la Llorona y en otras simplemente la chica secuestrada. Sabrán ustedes que estas historias tendríamos que regresar al mito, al inicio, al origen con Ixtabay, la mujer de Mesoamérica, la mujer precolombina, inclusive antes de la conquista. Ixtabay, incluso tendríamos que ir a los antiguos mesoamericanos de lo que viene siendo la gran civilización maya, que vendría siendo el antecedente incluso que los aztecas, aunque para poder hablar de la dama de blanco conocida como la Llorona, tendría que hablar primero de lo que viene siendo la conocida Coatlicue, la mujer y la madre serpiente, la madre de todos los dioses, la madre de Quetzalcóatl. Aunque la gran Coatlicue, la madre de todos los dioses, madre de Huitzilopochtli y también de Quetzalcóatl, se dice que siendo la primer profecía aquella que incluso el gran Moctezuma siguió, se hablaba de que a finales de lo que viene siendo su periodo y en lo que viene siendo la alborada de lo que vendría siendo la llegada de Hernán Cortés en 1521, se decía que esta mujer, la madre de todos los dioses, se veía que en el amanecer, con el último lucero de la noche, bajaba del cielo encima de una cama de serpientes, se paraba en el zócalo del entonces Tenochtitlan y comenzaba a lamentarse llorando: ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Y caminando tristemente, arrastraba los pies hacia el lago de Texcoco, donde se perdía entre la bruma de la madrugada, el aviso de que la gran civilización Tenochca había llegado a su fin. Aún el noble pueblo, caído y derrotado, siguió creyendo en su gran madre Coatlicue, la gran Tonantzin, a la que después los conquistadores venidos del otro lado del Atlántico cambiarían su forma en el mismo cerro donde adoraban a su gran diosa. La gran Tonantzin ahora se llamaría María, la guadalupana, protectora y madre de todos los mestizos e indios mexicanos. Y así es como inicia la siguiente parte de este relato. La historia de Doña Marina, traicionada y aborrecida por la historia, maldecida por todos los mexicanos, desgraciadamente, injustamente, una princesa nativa de los grandes imperios tenochcas, la cual después de ser el inicio de la gran conquista de Cortés, fue regalada como una presea, como un simple juguete, una chica sumamente inteligente y letrada, la cual sería bautizada como Marina, lo que nosotros conocemos como la Malinche, la cual se convertiría en la traductora de Cortés por su travesía por los siguientes pueblos que estarían en contra de la gran civilización azteca, la cual ella ayudaría finalmente a abrir paso para su caída. Injusta, sí injusta, porque fue tratada como esclava, como un juguete. Ella no tenía partido, amaba tanto a su tierra como cualquiera, pero la historia la pone como el enemigo. Así es como somos los hijos de la Malinche, o lo que decía Octavio Paz, los hijos de la chingada. Las palabras son: hijo de la chingada significa hijo de madre india y padre español, un mestizo aborrecido por sus propios hermanos indígenas, al cuales nos volveríamos parte la mayoría de los mexicanos. Es así entonces como el símbolo de lo que vendría siendo la Llorona nace con lo que viene siendo Doña Marina, la Malinche, la mujer ultrajada, vendida, maldecida, aborrecida por sus hermanos y que más tarde se convertiría en el espectro más negativo y horroroso de la cultura mexicana.
Es así como la Malinche pasaría a ser simplemente un recuerdo horrible que nos recordaba nuestra propia traición, nuestro mestizaje. Así con la llegada del colonialismo, en la ciudad ya sepultada de la Tenochtitlan y encima una nueva Ciudad de México, se correrían los rumores entre callejones, entre los sacerdotes y los cristianos, que una nativa casada con un español, habiendo tenido hijos mestizos, al sentirse traicionada y renegando de Dios, habría de asesinar a sus hijos. Algunos mencionarían que con una daga, otros más ahogándolos en una pileta, y que al descubrir su crimen sería tal su horror, que pasaría vagando parte de la noche por las calles obscuras de la ciudad, lamentándose: ¡ay, mis hijos! A lo cual la Santa Inquisición le habría de dar captura, castigándola con la muerte, para así nacer el famosísimo mito de la Llorona. Claro que todo esto es una simple simbología, refiriéndonos a la Llorona como la madre de México, a la diosa de todos, y a sus hijos perdidos como los esclavizados. Así es como llegaríamos hasta nuestros tiempos, en los cuales el mito ha crecido y se sigue contando, incluso vuelto hasta película. Unas muy churro, por cierto, malísimas, de esas que ni te dan ganas de ver y sientes que te quieres ir a la taquilla que te devuelvan el dinero porque te acaban de ver la cara. Acaba de salir una churrota ahí de Hollywood malísima. Y sin embargo hay otras muy mexicanas, trascendentes y que siguen dando cuscús a pesar de tanto el tiempo. Ahí hay unas que están buenísimas, unas que inclusive son de culto, La Llorona con Abel Salazar, y que incluso otras que habla la historia verídica de La Llorona, que habla sobre el mestizaje, cómo finalmente lo que te acabo de contar tomó fuerza y se volvió parte del folclore de nuestra cultura mexicana. Otras incluso mucho más modernas, ya entrado lo que viene siendo el siglo XXI, hablando de la maldición de las mujeres precisamente maltratadas como la misma Malinche, siendo siempre en la cultura machista sacada como un cero a la izquierda, y otras que inclusive hasta la fecha son películas de culto. La primera de la década de los 30 y que se sigue clasificando como una de las mejores películas de terror del cine mexicano. Pero bueno, esto no es una narración de películas de terror, así que nos regresamos. Es tiempo de hablar de Ixtabay, allá en el sur de México, donde la floreciente y muy enigmática civilización maya llegó a crecer a principios de este milenio. Se dice que en medio de la jungla, cuando estaba esta civilización floreciente, vivió una mujer muy hermosa, la cual, entre lo que viene siendo el follaje, siempre bajaba a los pueblos cercanos, a la cantidad de pueblos arremolinados en contra de la gran ciudad. Se platica que era una mujer hermosa y bondadosa, la cual amaba a los niños, era amiga de las mujeres y era solidaria con los hombres. Se dice que cada que bajaba las apoyaba a todas estas comunidades, desde contándoles cuentos, desde platicando con ellos, ayudándoles a hacer la comida, a sembrar o a jugar. Se dice que en los florecientes pueblos entonces todos la querían, la adoraban, la admiraban, la consideraban casi una hermana y una amiga prácticamente de todos y de cada uno. Pero todas estas historias también tienen su lado oscuro, ya que a pesar de que en aquellas culturas no se supone que debería de existir la envidia, Ixtabay era una mujer leal y adoradora de los dioses, estaba en paz con todo mundo y gustaba de convivir con sus hermanos, y esto causaba las envidias, específicamente en algunas mujeres de los pueblos aledaños. Y te habré de decirte que una como típica vecina de cualquier colonia y de fraccionamiento se la agarró amarrando navajas, como vulgarmente se le dice, inventando chismes, poniendo a la gente en contra de Ixtabay, hasta que finalmente todos se dieron ante el veneno y se olvidaron de todas las cosas buenas que ella había hecho por ellos. Se dice que cuando Ixtabay bajó de los cerros
Abandonó la jungla y se volvió a meter entre los pueblos. La gente la rechazó y la corrió, renegando de ella, nuevamente obligándola al destierro. Y así fue como Ixtabay nuevamente regresó a lo que viene siendo sus rocas, a lo que viene siendo su jungla, y ahí se quedó. A lo que pasarían algunas semanas y la gente de los pueblos se daría cuenta de su error. Entre murmullos y cuchicheos comenzarían a darse cuenta de que todos le extrañaban por igual. Habrían de ponerse de acuerdo y para pedirle una disculpa se juntaron en comitivas y decidieron avanzar entre la jungla, subiendo el cerro entre las escarpadas piedras, para encontrarse tristemente que donde alguna vez estuvo el cuerpo de Ixtabay solo quedaba un gran altar de flores, de mariposas y de colibrís. Ixtabay había muerto de la tristeza días antes, y lo que todos llegaron a ver admirados era la atmósfera perfumada, bellísima e iluminada, de alguien que solamente puede ser 100% bueno. La mujer aquella, venenosa, iracunda, que completamente llena de odio y de su propio veneno. Dicen que murió de una rabieta en su propio jacal, que nadie se dio cuenta, que pasarían los días antes de que la peste se diera ante su hediondez. Aquella mujer desagradable viajaría al inframundo, la tierra de los muertos. Habría que aclararte que los mesoamericanos no creían en fantasmas, pero sí en los espíritus, en la tierra de los difuntos donde deberían ir todos. Esta mujer, al llegar allá al mundo más oscuro, al mundo más letal, al darse cuenta que ahora era un espectro y siguiendo teniendo envidia por Ixtabay, dicen que quiso ocupar su lugar y regresó al mundo de los vivos, convertido en un espectro desagradable, en un espíritu maligno, el cual habría de usar el camuflaje con el rostro de Ixtabay, meterse nuevamente a la selva, buscar a hombres solitarios o niños perdidos por el río. Los seduciría, los engañaría y les produciría la muerte. Todo esto bajo el nombre de Ixtabay, aún después de muerta. Seguía teniendo envidia y así nacería el espíritu maligno que correría por los montes, por los valles y por las selvas. El primer antecedente del alma maldita de la Llorona, quizás. Y es así como llegamos a la parte final de esta primera parte de las Damas de Blanco. Para poder hablar de las diferentes que hay aquí en la frontera, habríamos que conocer el origen pues de la gente migrante que trajo esta historia para acá, ya que pues migró de la Ciudad de México a Guanajuato y de ahí se expandió por todo el país, y también los colonos que llegaron aquí en el siglo XX pues comenzaron a narrarla muy a su forma. Y pues bueno, yo les quiero recordar pues que le den like ahí, dedito arriba a mi canal, que lo compartan, que inviten a sus compas, que se porten bien porque no los queremos cafetear ahora con el COVID. Y si están interesados, métanse a la página La Hora del Espanto VIP. Ahí pueden obtener información de más videos, más testimonios, más relatos, o incluso si se les antojan los libros, se pueden comunicar para podérselos vender y yo hacerme millonario, multimillonario como el Huicho Domínguez. Yo soy el Che Juan y espero les haya gustado. Ay, hoy en la noche cuidadito a la hora que se levanten, porque si van a las 3:33, ahí va a estar la Llorona pegada a un lado de la taza del baño. ¡Ay, la madre, gobierno!